Buenas tardes, tengan todos ustedes compañeros, compañeras de nuestro querido partido, Partido Popular Socialista, nuestro partido. Teníamos la idea de hacer una conferencia sobre la Revolución de Octubre por su aniversario. Entonces, en primera instancia se había contemplado hacerla en nuestro edificio central, ahí en Álvaro Obregón, convocar al mayor número de personas de nuestro partido allá en la Ciudad de México y vía Zoom pues realizar este documento digital sobre la Revolución de Octubre, su aniversario y las consecuencias que ella tuvo. Bien, entonces bajo ese contexto donde al fin decidimos pues hacer una grabación que será mandada a todos ustedes y la cual pues esperemos que enriquezcan el comentario, hagan preguntas. Nosotros estaremos de muy buena gana y voluntad para contestar dudas sobre este evento de los más importantes de la humanidad, quizás de mayor trascendencia, incluso entre ella y la Revolución Francesa son acontecimientos históricos increíbles y grandes que cambiaron el mundo en lo jurídico, en lo social, en lo económico y en lo político. Entonces, bueno, sabemos que la sociedad en la Rusia de los zares, esa clase noble, explotadora, junto con esa burguesía que se formó, antes de la Revolución de Octubre, Rusia estaba inmersa en una tremenda desigualdad social. Las grandes masas de campesinos vivían prácticamente como esclavos, sobre todo los que habitaban en las regiones apartadas, en las zonas rurales. Los obreros no contaban con derechos, sobrevivían con salarios de hambre, millones de personas en la pobreza absoluta. Una sociedad feudal en las zonas rurales donde a mediados del siglo XIX, en su parte europea, comenzó a industrializarse, sobre todo en Petrogrado, hoy San Petersburgo, y Moscú. Comienza en Rusia, como en otros países del mundo, a iniciarse su ascenso con la revolución industrial. Empiezan a levantarse las primeras fábricas. El país entonces dicta la famosa ley de abolición de la servidumbre. En efecto, en el año de 1861, los dueños de las fábricas necesitaban gente que fuera a trabajar a las fábricas, y como no hay mano de obra calificada, es preciso desplazar a los campesinos hacia la ciudad. La ley de abolición del servilismo tuvo pues un objeto, como siempre, de carácter económico y político. Obreros con mano de obra barata a la ciudad, obreros nuevos para las fábricas en ciernes, con el cual el régimen zarista mataba, como decimos vulgarmente en México, dos pájaros de un solo tiro. Liberaban en teoría a los campesinos siervos, convirtiéndolos en obreros asalariados de la ciudad. Es decir, les quitaban la tierra y los hacían incorporarse a las propiedades de los grandes industriales. El maestro Vicente Lombardo, en 1935, fue invitado por los sindicatos de la Unión Soviética a que constatara, que viera el progreso de la clase obrera
en la Unión Soviética, cómo se iba desenvolviendo el ascenso al poder de la clase trabajadora. Estuvo varias semanas el maestro Vicente Lombardo en la Unión Soviética, y a su regreso él estaba al frente de la Confederación General de Obreros y Campesinos de México. A su regreso organizan una serie de conferencias, al parecer fueron 12, en donde en la capital y en varias ciudades importantes de la República, él da esas conferencias con el título El mundo por venir, el porvenir, y da cuenta de todo lo que él vio. Además que todos ustedes y yo sabemos que era un gran historiador, un gran estudioso de la materia de las ciencias sociales. Él estudió muchísimo la revolución, sus antecedentes de la Revolución de Octubre, y entonces en esas conferencias él decía y enseñaba a los obreros, a los mexicanos, el comentario sobre lo que él vio, el progreso que él vio humano y social en la Unión Soviética. Entonces, él decía, el maestro Lombardo, los campesinos rusos, en virtud de la ley de 1861 de abolición del servilismo, de la esclavitud, también fueron desposeídos de las pocas fracciones de tierra que ellos tenían y contribuyeron así a integrar los tesoros que más tarde habrían de ser una causa violenta y vital en la revolución de Rusia en 1905. Decía el maestro Lombardo, con el desarrollo de la industria y la economía de tipo europeo, nacen en Rusia también o se desarrollan una clase intelectual que, como todas las clases intelectuales hasta hoy, no han hecho otra cosa más que servir al régimen económico imperante. Los intelectuales rusos, los ingenieros, los médicos, economistas, abogados o expertos en la administración pública nacían para poder proveer de técnicos adecuados al desarrollo industrial de su país, pero hicieron naturalmente causa común con los propios latifundistas y los miembros de la aristocracia rica, de los que representaban el vértice de la gran pirámide social. Yéndonos un poco atrás en el tiempo, en 1845 surgieron organizaciones terroristas que decían apoyar a los obreros y a los campesinos. El proletariado naciente, envanecido con algunos triunfos aparentes y sobre todo empujados por la labor de propaganda y constante de los terroristas, hacían que el gobierno dictase una de las leyes más famosas de Rusia contra las huelgas. Pero ya empezaban a organizarse los obreros, la Liga de Obreros Rusos del Sur, que tenía su sede en su cuartel principal en Odessa, en Ucrania, y actuaban bajo los auspicios ideológicos de la Primera Internacional. Desempeñaban un papel revolucionario interesante. 3 años después, en 1848, se organiza una liga semejante, la de los obreros rusos del norte, en San Petersburgo. Es entonces cuando llegó a tener influencia ya de un modo directo el manifiesto del Partido Comunista redactado por Carlos Marx y Federico Engels. Se forma entonces la famosa asociación que tanta importancia tendría en Rusia y fuera de ese país, la Narodnaya Volia. Plejánov, el primer comentarista, digamos, ruso de Marx, que populariza la idea fundamental del marxismo, que explica en qué consiste la composición de la sociedad capitalista, y subraya el hecho de las clases sociales en pugna,
Empiezan a trabajar bajo la influencia de las ideas marxistas y a plasmar con su trabajo y con el de sus colegas grupos que han de tener más tarde un papel importantísimo en la revolución. Así se forma otra clase de instituciones, el Grupo de Emancipación del Trabajador en 1883. Nos comenta el maestro Lombardo, pero el crecimiento industrial y la miseria no se traducen solamente en ideas que se propagan con facilidad, sino en sublevaciones auténticas, y empiezan las huelgas de masa con carácter revolucionarios. En 1887 se cumplen muchos de estos actos trascendentales. En 1888 es otra vez el grupo socialdemócrata el que realiza movimientos de importancia. El grupo socialdemócrata, que tiene como el anterior su domicilio en Odessa, trabaja por todo el norte del Mar Negro y llega hasta el Mar Caspio, hasta la Transcaucasia, y empieza a actuar en plan realmente revolucionario. A finales del siglo ya Lenin empieza a tener una influencia decisiva sobre el pensamiento de las masas rusas, de los trabajadores. En 1890, 10 años antes de que la centuria se acabe, Lenin señala de manera clara y nítida las desviaciones de la lucha proletaria. Ataca el terrorismo y a los anarquistas inveterados, los utópicos anarquistas discípulos de Bakunin, y empieza a robustecer los grupos de socialdemócratas, tratando de llevarlos por una línea recta de la interpretación dialéctica de la historia. Es entonces cuando se incuba la corriente doble que después habría de luchar entre sí y junta por muchos años la del Partido Breve, apoyado en la conciencia revolucionaria de las masas y en la táctica de la revolución, y en el partido aparentemente más numeroso, que era el partido menchevique, que consideraba posible realizar el cambio social de una manera lenta, tranquila. Los Amigos del Pueblo fue otra institución en la que Lenin trabajó y ayudó personalmente a plasmarles el pensamiento revolucionario de las masas proletarias rusas, y que influyó de un modo directo en las primeras huelgas de carácter político de importancia. En 1895 y 1896, las huelgas textiles dan un grito de alarma a todo el proletariado de Rusia y proclama al mismo tiempo leyes que limitan la jornada en el país, tratando de apaciguar a los obreros, pero como la reforma es pequeña, como la ayuda al proletariado es algo insignificante prácticamente, pues no bastaba. Entonces veíase a la luz de las estadísticas hasta qué grado llega la agitación. Por ejemplo, en 1894, 17,000 obreros en huelga. En 1895, 48,000 obreros en huelga. En 1896, 67,000 obreros. En 1897, 102,000 obreros. En 1898, 87,000 obreros en huelga. En 1899, al terminar casi el siglo, 130,000 obreros en huelga. Va creciendo en una curva que lleva a un ritmo veloz las manifestaciones revolucionarias del descontento profundo de la clase trabajadora. En cuanto Lenin considera que está próxima una sublevación de carácter general, la Liga de Resistencia por la Emancipación de la Clase Trabajadora, que se formó justamente para coaligar diversos grupos aislados de carácter revolucionario. Trabajó orientándose en buen sentido, y para 1898
con la influencia poderosa de Lenin, debido a su entusiasmo y su energía que jamás conocieron fatigas. Se celebró lo que se puede considerar o llamar correctamente el primer congreso del actual Partido Comunista. El primer congreso del Partido Socialdemócrata de Rusia. Hasta aquí las palabras del maestro Lombardo en sus conferencias. Y después decimos, la crisis de 1900, sin embargo, y el cambio del espíritu de la clase trabajadora y de los intelectuales emigrados rusos acabaron de convencer a la vanguardia de las masas, ya orientada en los principios revolucionarios, de que no es posible esperar por más tiempo y de que hay que emplear la huelga como un arma política. En 1902-1903 son años de lucha en ese sentido, estimado la suspensión de las labores como un acto de protesta contra el régimen establecido. Comienza esta nueva etapa con la acción de Lenin, que tiene como tribuna y como núcleo la Iskra, la chispa. Así se llama el periódico que había de propagar la doctrina marxista en una forma realmente constante, eficaz y en todas partes. Y hasta que viene la revolución de 1905. Y entonces el proletariado, por lo menos una mitad del proletariado industrial, sabe exactamente qué significa el papel revolucionario de la clase trabajadora, la clase explotada. Pero por razones que todos los trabajadores conocen, ya no sería posible analizar en esta ocasión la revolución de 1905. Fracasó. Ahí ya sigue uno de los periodos más violentos de represión contra la clase trabajadora en Rusia, que se conoce como en la historia del mundo: represión del gobierno, represión de los burgueses, represión de los tiranos, leyes persecutorias de la clase trabajadora, leyes prohibiendo los derechos fundamentales de los propios obreros. Todos estos actos de represión, y lo demuestra la historia invariablemente, todos estos actos de hostilidad, de agresiones hacia la clase revolucionaria, por un lado está la represión, pero por otro no los debilitan en su espíritu combativo, al contrario, les da más fortaleza. Se rehace el Partido Socialdemócrata, se rehacen las falanges deshechas después de 1905, se integran los cuadros que trabajaban en la clandestinidad con nuevos elementos y se hacen escuelas, lo mismo que en la región del Cáucaso, escuelas de formación política, que en las regiones de los Urales, incluso en el extremo oriente, también se realizan estas escuelas. La revolución de 1905 no tuvo solamente esa virtud, la de templar al proletariado ruso, sino que fue también un factor decisivo para la revolución de 1917. Tampoco vamos a introducirnos mucho en este tema por el poco tiempo que me están marcando, pero la revolución de 1917, la caída del zar, la caída después del gobierno provisional de Kerensky, después del triunfo definitivo del proletariado en octubre del mismo año del 17, pero basta decir que cuando se llegó el derrumbamiento definitivo del zarismo, es cuando la vanguardia de las masas trabajadoras de Rusia han consolidado también su partido, y cuando bajo una disciplina férrea, libremente aceptada, fielmente cumplida, este grupo minoritario del Partido Proletario Ruso se traza los planes que habían de transformar en tan poco tiempo la historia de un país
de 180 millones de habitantes. ¿Qué fue lo que el partido bolchevique se propuso por lo que toca a la estructura de la URSS? ¿Cuál fue la doctrina que sirvió al partido para haber propuesto y logrado el cambio en las normas jurídicas de su país? Una revolución que hubiera tenido como propósito exclusivo el cambio de la constitución en Rusia, pues no había sido en realidad una revolución. Resulta por ahí. Ya no solo es elemental recordar ante cualquier auditorio, ante cualquier miembro del Partido Popular Socialista sobre todo. Sin embargo, es preciso insistir a veces que una revolución significa, para evitar que las palabras se las traigan como moneda, que acaban por perder sus dos caras y que lleguen a convertirse realmente en cosas sin ningún significado. Una revolución desde el punto de vista histórico no es solamente el cambio en la estructura jurídica de un país, es una transformación total en la base de la vida del mismo país. La Revolución Rusa prohijó un cambio fundamental en la base constitutiva del régimen zarista. La propiedad privada de los medios de la producción y la de los instrumentos de la producción económica se convirtieron en propiedad colectiva de esos mismos instrumentos. Tal como el punto de partida de la Constitución soviética, el ideal supremo del Partido Comunista, que lo trazó posteriormente, fue la transformación de raíz de un régimen explotador zarista, con el propósito de que el proletariado triunfante pudiera acabar con las consecuencias directas del régimen de la propiedad privada, o sea, la existencia de dos clases sociales antagónicas. Lenin, analizando las características del Estado soviético, de esta nueva organización política que iba a crear, dice: el Estado soviético constituye una nueva forma de Estado que no ha existido jamás en la historia de la humanidad y realiza la dictadura del proletariado. Es de un tipo nuevo de república. El tipo proletariado es el que va a dominar la organización de toda la clase trabajadora, el Estado. El periodo transitorio que nos conducirá al comunismo. La diferencia esencial y fundamental que distingue al Estado soviético del Estado burgués consiste, ante todo, en que la República Soviética es una democracia para los pobres y no una democracia para los ricos, como ocurre en realidad en todas las democracias burguesas. Incluso vamos a ser el mejor país en democracia en el mundo, decía Lenin. Entonces la revolución de octubre fue la segunda fase de la revolución rusa de 1917, que acabó con el zarismo y que llevó a los bolcheviques al poder. También propició una guerra civil cruenta entre comunistas y contrarrevolucionarios que terminó con el nacimiento de la URSS. Algo que fue muy importante fue la decisión del zar Nicolás II de participar en la Primera Guerra Mundial. Agravó las condiciones de vida de los pueblos del Imperio ruso. El desempleo, la inflación y las hambrunas se agudizaron. Se propagó aún más el descontento social en un régimen semifeudal. Las dos facciones del Partido Socialista Obrero, mencheviques y bolcheviques, agitaron entonces el sentimiento antizarista y antiburgués, organizando huelgas y manifestaciones. Los mencheviques abogaban por una vía democrática para gobernar a través de las instituciones que ya existían, mientras que los bolcheviques, liderados por Lenin, defendían la dictadura del proletariado,
organizado en soviets. Los soviets son asambleas locales de obreros, de campesinos y soldados. Ambos bandos fueron los protagonistas de la Revolución Rusa de 1917, que tuvo lugar en dos fases. La primera fase fue la Revolución de Febrero, que siguiendo el calendario gregoriano en realidad estalló el 8 de marzo, pero recibe este nombre porque en Rusia entonces aún usaban el calendario juliano. La huelga general, convocada ese día en Petrogrado, ahora San Petersburgo, y entonces capital de Rusia, se convirtió en una rebelión comandada por los soviets de la ciudad. En vista del poder de los revolucionarios, un gran poder que ya tenían, Nicolás II abdicó, renunció y se formó un gobierno provisional liderado por el liberal Georgy Lvov y con el socialista moderado Alexander Kerensky como ministro de guerra. La incapacidad de este gobierno provisional para responder a las demandas de los obreros y los campesinos, así como la decisión de Kerensky de no retirarse de la guerra contra Alemania y sus aliados, afianzó la popularidad de los bolcheviques. En este contexto, Lenin expuso la tesis de abril, en la que criticaba el carácter imperialista de la guerra y llamaba a implantar la dictadura del proletariado y nacionalizar las tierras y las fábricas del país para el pueblo. Resumido en su gran frase y célebre frase, todo el poder para los soviets. 3 meses de inestabilidad comenzó la segunda fase, la Revolución de Octubre. Aprovechando la convocatoria del segundo Congreso de los Soviets, el 7 de noviembre de 1917, el 25 de octubre, según el calendario juliano ruso, el Soviet de Petrogrado se hizo con el control de las instituciones gubernamentales estratégicas, como el Tesoro, la banca, las oficinas de correo, las centrales eléctricas. El golpe definitivo llegó con el asalto al Palacio de Invierno, sede del gobierno provisional. El mismo Lenin anunció a toda Rusia la caída del gobierno y la victoria de los bolcheviques, y la revolución no tardó en extenderse al resto de todo el territorio ruso. La fortaleza de Lenin para superar las vacilaciones y el temor a la derrota de muchos de sus compañeros se apoyaba sin duda en lo profundo de su teoría y su genialidad táctica, pero también, y es importante subrayarlo, que su confianza en la capacidad revolucionaria de las masas desposeídas. Lenin decía que se avergüencen los que dicen no tenemos ningún aparato para reemplazar el antiguo, que inevitablemente tiende a la defensa de la burguesía, pues ese aparato existe y son los soviets. Efectivamente, decía Lenin, no se trata solo de la clase obrera, de decenas de millones de campesinos pobres. Ardían todos de impaciencia y pasaban a la acción, ocupando los latifundios, expulsando a sus propietarios. Era necesario que los bolcheviques concentraran con esa gigantesca masa de humanos, demostrándose de forma práctica que su partido tenía el programa que necesitaba. La toma del poder por la clase obrera sería la forma más efectiva de hacerlo, sellando la alianza política entre los oprimidos de la ciudad y del campo. La hoz y el martillo se unen. A principios de octubre, el gobierno de Kerensky, en una maniobra desesperada, trató de trasladar al frente a 2/3 partes de la guarnición
militar de Petrogrado, debido a sus simpatías hacia el grupo de los bolcheviques. Pero las tropas no solo permanecieron en la ciudad y ya no apoyaron a Kerensky, sino que el conflicto se desató entre el soviet de la capital en manos de los bolcheviques, y el gobierno permitió la constitución el 7 de octubre del Comité Militar Revolucionario, organismo que se apresuró a nombrar comisarios políticos en todas las instituciones militares, es decir, un estado revolucionario, como Trotsky lo calificó, el órgano soviético legal de la insurrección. La insurrección prevista en el primer momento para el 15 de octubre, según el calendario ruso de la época, fue aplazado 10 días para hacerla coincidir con la apertura del segundo Congreso de los Soviets. Con todo, es necesario volver a subrayar la genuina posición política de Lenin, implacable enemigo del crecimiento parlamentario. Para nosotros, decía Lenin, lo importante es la iniciativa revolucionaria, de que la ley debe ser el resultado. Si esperáis que se escriba la ley y nos cruzamos de brazos sin desplegar la menor energía revolucionaria, no tendríamos ni esa ley, ni tendríamos tierras, ni tendríamos las fábricas. Ante esto, Trotsky recuerda que al querer que coincidiera la toma del poder en el segundo Congreso de los Soviets, ni por asomo, decía Trotsky, abrigábamos la cándida esperanza de que en ese Congreso pudiera resolverse por sí mismo aquella cuestión. Para apoderarnos del poder, cometeríamos activamente los preparativos en el territorio político y nos vamos a organizar militarmente. Todo estaba listo. El 25 de octubre se inició la insurrección bajo la dirección, la insurrección armada bajo la dirección de León Trotsky y sus colaboradores del Comité Revolucionario que le encabezaba. Comandados y dirigidos por Lenin, decenas y decenas de miles de obreros armados constituían los cuadros de la insurrección. Las reservas eran casi inagotables. Evidentemente la organización de la Guardia Roja estaba muy lejos de ser perfecta, pero completada con los obreros dispuestos a sacrificarse, la Guardia Roja ardía en deseos de llevar esta lucha hasta el final. Y esto es lo que decidió el asunto. La insurrección en Petrogrado fue incruenta, a diferencia de Moscú, donde la candidez de la reelección revolucionaria facilitó la puesta en libertad de numerosos mandos militares que reorganizaron sus fuerzas y pasaron al contraataque. La Revolución de Octubre fue todo lo contrario a un golpe de Estado, tal como lo intentan presentar los historiadores burgueses y sus portavoces de la izquierda reformista. En realidad lo que sucedió fue el triunfo de la Revolución de Octubre del proletariado. Fue el apoyo inmensamente mayoritario de campesinos, de obreros, pobres, al llamado a la lucha hecha por Lenin y los bolcheviques. La decisión del gobierno provisional que encabezaba Kerensky de mantener la guerra, la propiedad privada de las fábricas y la tierra, y las penurias que padecían los trabajadores en la ciudad, los campesinos en las aldeas y los soldados en las trincheras en la batalla de la Primera Guerra Mundial, se abrió el camino en las coincidencias de millones y expuso en toda su magnitud las mentiras y promesas traicionadas de los eseristas.
Los eseristas era un partido de los campesinos, un partido político, una organización política, que se habían aliado con Kerensky. Y los eresistas y los mencheviques, reunentes a romper su coalición con la burguesía y los terratenientes. Entonces fue una situación ya insostenible. Todo el avance en la conciencia se tradujo en un crecimiento de la autoridad política de los bolcheviques, que pasaron de ser una escasa minoría en los soviets a ganar la mayoría de los soviets en Petrogrado y en Moscú, los dos núcleos urbanos que actuaban como guía política para el resto de Rusia. Y en otras muchas ciudades obtuvieron la victoria los bolcheviques en los soviets, la mayoría. Esta victoria se había gestado desde abajo, en el corazón del proletariado, conquistando en primer lugar los soviets de las fábricas, de los barrios obreros, y demostrando a las masas oprimidas que los bolcheviques no eran como el resto de los partidos. Ellos sí hacían lo que decían, y aunque fueron reprimidos sin tregua, nunca abandonaron a las masas, incluso en las circunstancias más difíciles. Entonces, el segundo Congreso de los Soviets, celebrado del 25 al 29 de octubre de 1917, aprobó la disolución del gobierno provisional, la creación del Consejo de Comisarios del Pueblo y ratificó en dos famosos decretos presentados por Lenin, referentes a la entrega de la tierra al campesinado y el fin de participación de Rusia en la guerra imperialista, en la llamada Primera Guerra Mundial. Lenin escribe que él, cuando en el Congreso de los Soviets, dice este discurso rápido y conciso a todos los ciudadanos de Rusia: el gobierno provisional ha sido depuesto. El poder estatal ha pasado a manos del órgano del Soviet de Obreros y Soldados de Petrogrado. El Comité Revolucionario Militar, que dirige al proletariado y a la guarnición de Petrogrado, la causa por la que el pueblo ha luchado, la oferta inmediata de una paz democrática, la abolición de la propiedad privada de la tierra por los terratenientes, el control obrero de toda la industria y la creación de un gobierno de los soviets ha quedado asegurada. Remata Lenin: viva la revolución de los trabajadores, soldados y campesinos rusos. Firma Comité Revolucionario del Soviet de Obreros y Soldados de Petrogrado, 25 de octubre de 1917, 10 de la mañana, Vladimir Ulyanov Ilich Lenin. Bien, entonces, con la consolidación del gobierno de los bolcheviques, Rusia firma un tratado llamado Brest-Litovsk con Alemania para retirarse definitivamente de la guerra, a cambio de varios territorios del imperio ruso. En paralelo, los contrarrevolucionarios zaristas se organizaron en un ejército llamado el Ejército Blanco para restaurar el régimen anterior, el régimen de los nobles, de los zares. Esto hizo temer, aparte de los bolcheviques, que la familia real cautiva, la familia de Nicolás II en Ekaterimburgo, pues temieron de que se escaparan, de que los apoyaran, y las potencias extranjeras, enemigos de lo que ya veían ellos como enemigo el régimen socialista, los fueran a rescatar, por lo que decidieron los bolcheviques ejecutarlos en el sótano de la casa donde vivían
Esto fue el 17 de julio de 1918. Marcó el final definitivo de la realeza zarista, por lo cual dio inicio una guerra civil entre los bolcheviques con su ejército rojo y el ejército blanco de los mencheviques. En los años sucesivos, Lenin reformó el Estado ruso y transformó las nacionalidades del imperio en repúblicas. Así, en 1922 nace la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mismo año en que el Ejército Rojo venció a los contrarrevolucionarios, tomando su última base de operaciones en la ciudad de Vladivostok. 2 años después, la URSS proclamó su primera constitución. Repudiados por los aliados de la Primera Guerra Mundial y teniendo que reconstruir un país arrasado por las guerras, por la guerra civil, los bolcheviques tuvieron muchas dificultades para consolidar el modelo soviético. Pero la URSS se convertiría en pocas décadas después en una superpotencia mundial. Y eso lo fue en el siglo XX. Podemos decir que dentro de las primeras reformas educativas que le preocupaban a Lenin en la Unión Soviética eran 2 retos. La necesidad de unir a un pueblo plurinacional, pluribilingüe, se hablaban casi 60 idiomas, y las altas tasas de analfabetismo. Para hacer la república, desarrollarla en quinquenios, políticas quinquenales, económicas, y combatir el alfabetismo. Lenin decía que la educación era fundamental para alcanzar los objetivos. En ese tiempo, el 60% de la población en Rusia era analfabeta. Entonces implementaron la política del Lichbez, un acrónimo que significa liquidación del analfabetismo. Se lanzó en 1919 para abordar ambos objetivos la Lipskes, que contemplaba la construcción de colegios en todas las repúblicas para los niños y adultos, que todos aprendieran el ruso y aparte su idioma materno y lo supieran escribir. Y se hicieron escuelas técnicas, politécnicas, científicas, universidades. Eso, decía Lenin, nos va a sacar del atraso. Entonces, para 1927 ya se registran 4 millones de estudiantes matriculados, más que en 1914. Y la tasa, que era del 60%, se redujo al 44%. Pero aún así, esto afectaba aún más a las mujeres que a los hombres, por lo que hubo campañas específicamente dirigidas a la alfabetización de la población femenina. Lenin decía que era igual y valiosa la participación de las mujeres que la de cualquier hombre. Acababa de nacer el primer estado obrero de la historia. Como señaló la gran Rosa Luxemburgo desde la cárcel, los bolcheviques se han apresurado a formular como objetivo de una toma de poder el programa revolucionario más completo, de mayor trascendencia y de un humanismo gigantesco. Es decir, no es afianzamiento de la democracia burguesa, sino la dictadura del proletariado, a fin de realizar el socialismo. Lenin, Trotsky y Stalin y sus camaradas han demostrado que tienen todo el valor, la energía, la perspicacia y la entereza revolucionaria que quepa pedir a un partido a la hora histórica de la verdad.
Entonces, la Revolución de Octubre de 1917 significó la esperanza de un mundo nuevo, de un mundo mejor, un mundo sin pobres, sin explotados, un mundo sin hambre, sin miserias, con una sociedad con justicia e igualdad entre todos sus seres humanos que la componen. Compañeros, la Revolución de 1917 encendió una luz inmensa, en todos los revolucionarios del mundo. Los marxistas sabemos que ese sacrificio de los bolcheviques rusos no fue en vano. Y hasta hoy en día siguen guiándonos. Lenin, con esa luz que encendieron en 1917 para la libertad de la humanidad. Hay una frase extraordinaria escrita por Carlos Marx que circuló en un periódico en la Liga de los Comunistas en 1850. Esta frase dice así: para nosotros no se trata de reformar la propiedad privada, sino abolirla. No se trata de pailar los antagonismos entre clases sociales, sino abolir las clases sociales. No se trata de mejorar a la sociedad existente, sino de establecer una nueva, libre y humana. Bien, vamos a publicar este documento, esta grabación. Espero que todos ustedes, miembros del comité, de nuestro partido, del comité central, compañeros de base, compañeros de todo el Partido Popular Socialista, lo critiquen, lo amplíen, lo enriquezcan y pues podamos contestar todas sus dudas, todas sus preguntas. Con mucho gusto lo haremos. Vamos a hacer un debate amplio sobre todo lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo. Les agradezco mucho su atención y muy amables por su compañía. Gracias.